Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros, la charla sobre entrenamiento, alimentación y hábitos desde una perspectiva simple y flexible. Mi nombre es Iván Llamazares, me puedes encontrar en ivllamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de la dieta que más resultados ofrece, que es un titular de esos que llama la atención a primera vista, ¿no? El hecho de decir, oye, ¿qué dieta es la mejor para este objetivo? Normalmente, cuando una persona busca una dieta, es con fines de pérdida de peso, de pérdida de grasa, pero también una persona puede buscar una dieta para ganar masa muscular con el paso del tiempo y tenemos también diferentes enfoques que podemos utilizar. Así que vamos a hablar un poco acerca de este tema y os voy a comentar bajo mi punto de vista qué características tiene que tener una buena alimentación, una buena dieta. Bueno, para empezar, lo primero de todo, si hablamos de dieta, algunas personas van a estar pensando en comer ciertos alimentos de forma restrictiva, limitar algunos otros, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Todos conocemos la dieta de X, la dieta de Y. Bueno, pues conocemos este tipo de enfoques que normalmente sí que es cierto que a corto plazo ofrecen resultado porque vamos a perder peso, son dietas muy restrictivas, pero normalmente a largo plazo no dan buenos resultados. ¿Por qué? Porque por un lado, luego volvemos a los hábitos antiguos, no somos capaces de generar una adherencia a ese tipo de alimentación y por otra parte porque son enfoques que limitan mucho ciertos alimentos. Normalmente cuando pensamos en una buena dieta va a depender primero de la persona. Si yo, por ejemplo, te digo a ti, mira, pues una buena dieta sería una en la cual bajes los carbohidratos, consumas más grasa, porque de esa manera vas a tener un sistema hormonal mucho mejor regulado, vas a tirar más de las grasas, por lo tanto te vas a mantener más definido a lo largo de todo el año. Es verdad que eso a una persona le puede venir bien, pero quizás en tu caso no. Quizás en tu caso te venga bien un enfoque en el cual consumas un poco más de carbohidratos, mantengas la grasa un poco más baja, etcétera. Entonces, lo primero va a depender de la persona, de sus preferencias, de sus gustos, de cómo le guste a él enfocar la alimentación. Y luego hay que pensar que un enfoque sea superior a otro lo decides simplemente tú. O sea, si yo te digo, por ejemplo, que esa dieta cetogénica va a ser la mejor para ti, pero luego al cabo de 2 semanas te das cuenta de que no te gusta nada consumir más grasas que carbohidratos y que al final te genera poca adherencia, pues estás decidiendo de forma indirecta que eso no es una buena dieta para ti y que necesitas un cambio. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta, no buscar simplemente en internet decir, bueno, ¿cuál es la mejor alimentación, cuál es la mejor dieta para X objetivo? Porque va a depender mucho de cada persona y tenemos diferentes caminos que podemos tomar para llegar a los mismos objetivos. Eso hay que tenerlo también en cuenta. No significa que una misma alimentación sea buena para todo el mundo, sino que sencillamente tenemos 3, 4, 5 caminos que podemos elegir y decir, bueno, pues mira, a mí se adapta bien esta vía en la cual voy a consumir X cantidad de esto, X cantidad de esto otro. En definitiva, tenemos que entender un poco cómo funciona la alimentación en ese aspecto. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué debemos entender? Bueno, pues lo primero, tenemos que conocer lo que son las calorías y lo que son los macros. No hace falta, aquí voy a hacer un inciso, no hace falta contar calorías, evidentemente que no, pero tenemos que tener un control mínimo de lo que es una caloría, de lo que es un macro, para saber en un primer momento lo que estamos consumiendo, lo que necesitamos, en qué punto nos encontramos, etcétera. Si yo, por ejemplo, no sé que un gramo de grasa tiene 9 calorías, si no sé, por ejemplo, que tengo que consumir al menos 2 gramos de proteína por kilo de peso si mi objetivo es ganar masa muscular. Si no controlo este tipo de cosas y si no las sé, es muy sencillo caer en este tipo de dietas que nos prometen grandes resultados en muy poco tiempo. Entonces, lo primero, coger una calculadora, coger una aplicación en la cual metáis vuestros datos, metáis vuestra actividad diaria y a partir de ahí os dé de forma aproximada las calorías que necesitáis. Ya por lo menos tenéis un número con el cual podéis jugar durante unas cuantas semanas, ir registrando todo lo que consumís y a partir de ahí calcular de forma más o menos aproximada las calorías de mantenimiento. Y una vez hecho esto, podemos desglosar esas calorías de mantenimiento en los macros. Sabemos que, por ejemplo, una persona que busque ganar masa muscular, pues será más eficiente consumir un poco más de carbohidratos, bajar un poco la grasa, pero la grasa, como es importante, mantenerla en unos mínimos de alrededor 1 gramo por kilo de peso. Por otra parte, sabemos que los carbohidratos son importantes para rendir, son importantes también para descansar, entonces podemos jugar con estas variables y decir, bueno, pues los voy a incluir alrededor del entrenamiento y sobre todo también en la cena. En definitiva, estos son cosas muy básicas que estoy comentando por aquí. Evidentemente no tienen por qué adaptarse a ti, pero sí que es cierto que a la gran mayoría le funcionan y por lo tanto las digo. Pero no quiere decir que sean reglas escritas en piedra, ni que todo el mundo las tenga que hacer, ni nada de eso. Sencillamente son ejemplos para que tengas en cuenta que hay que conocer un mínimo de las calorías y un mínimo de los macros para saber cómo enfocar la alimentación.
Y a partir de ahí entraríamos en los sistemas energéticos. ¿Qué es esto de los sistemas energéticos? Bueno, pues sencillamente, a grandes rasgos, si yo consumo más grasa y menos carbohidratos, mi cuerpo con el paso del tiempo se va a adaptar y va a gastar más grasa en lugar de carbohidratos. Si es al contrario, si por ejemplo consumo más carbohidratos en lugar de grasa, pues se adaptará a quemar más glucosa en lugar de lípidos. Pero esto, como digo, es algo que parte de lo anterior. Si yo no conozco las calorías y no conozco los macros, es muy complicado que me empiece a meter en sistemas energéticos y que, por ejemplo, diga, una dieta cetogénica es la mejor para todo el mundo para perder grasa, para mantenerse definido, para rendir en el entrenamiento, incluso para ganar masa muscular. He escuchado afirmaciones de ese tipo. Muchas personas a día de hoy todavía siguen inculcando que realmente este tipo de alimentación es la mejor para absolutamente todo. Y no nos damos cuenta de que todo parte de una base mucho más amplia, como son unas calorías, como son un reparto de macros, y que podemos flexibilizar todo esto. Quizás hay días en los cuales mi alimentación es un poco más alta en carbohidratos, quizás hay días en los cuales no entreno y es un poco más alta en grasas, y podemos jugar con todo esto de manera más flexible y no ser tan rígidos de decir, bueno, pues tengo que hacer esta alimentación sí o sí, no pasarme de estos carbohidratos al día porque si no voy a engordar. En definitiva, todas estas cosas que hemos escuchado un montón de veces. Así que bueno, la idea sería principalmente partir de eso y a partir de ahí pensar en que no debemos de quitar alimentos. O sea, una dieta que nos diga, bueno, pues mira, ¿quieres adelgazar? Pues entonces tienes que quitar este alimento, este otro y este otro. ¿Quieres tener mejor salud? Bueno, pues tienes que quitar esto otro. Todos hemos escuchado alguna vez dietas de este tipo o incluso en círculos sociales de personas que leen artículos en diferentes blogs. Bueno, pues lo típico de estoy perdiendo peso y me han recomendado que quite, por ejemplo, los huevos porque tienen bastantes calorías, o por ejemplo que quite la carne roja, o por ejemplo que quite los frutos secos porque son muy calóricos y son los que hacen engordar. O lo típico, lo hemos escuchado un montón de veces, eso de ¿este alimento engorda o no engorda? Bueno, pues a ver, engordar como tal depende de tu total calórico, del gasto diario que hagas, bueno, en definitiva, de muchas más cosas que no sencillamente de si ese alimento, nada más que lo ingieres, va a ir a formar parte de la grasa. Entonces, tenemos que pensar que la idea no es quitar alimentos, sino sencillamente elegir los más nutritivos, los que más nos gustan, con los que podemos jugar un poco más y a partir de ahí, sabiendo que también podemos ser flexibles y que puntualmente podemos incluir alguna cosa que sabemos que no es tan nutritiva, pero que no va a haber tampoco ningún problema en añadirla. Y como conclusión a todo esto, alguno dirá, pero bueno, Iván, al final me he escuchado el episodio y todavía no has dicho qué dieta es la que ofrece más resultados. Bueno, pues sencillamente porque no hay una dieta como tal que ofrezca buenos resultados a todo el mundo, sino que al final es un conjunto de estrategias que podemos llevar a cabo y la idea es partir de una base que todos debemos de conocer. No podemos pensar que sencillamente por elegir un enfoque que nos propone el influencer de turno o nos propone el famoso de turno, vamos a perder peso y vamos a hacerlo de forma eficiente, porque normalmente es publicidad. Y además, este tipo de enfoques restrictivos que, por ejemplo, nos prometen buenos resultados en poco tiempo, que además tenemos que consumir ciertas comidas preparadas que también ellos nos ofrecen, bueno, pues este tipo de cosas no suele funcionar por algo muy básico. Lo primero porque no conocemos las calorías ni los macros. Lo segundo porque seguramente estamos consumiendo muy poca cantidad de calorías a lo largo del día y además olvidamos otros factores importantes como es el movimiento diario o el entrenamiento de fuerza. Y por otra parte porque una vez terminemos esa dieta de choque, que normalmente es una dieta con la cual vamos a perder bastante masa muscular, pues vamos a volver a los hábitos antiguos y evidentemente el peso se va a recuperar muchas veces más del que teníamos en un principio. Así que si conocemos la base, si empezamos haciendo las cosas bien, va a ser mucho más efectivo mantener un peso saludable a lo largo de toda la vida y sobre todo ir haciendo las cosas con paciencia, bien, paso a paso, que los resultados se vean, que sean estables, sobre todo que nos guste el proceso y en definitiva generar adherencia a un plan para que lo podamos mantener durante toda la vida. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Como veis, alguno dirá, bueno, pues no me has dicho nada porque no me has contado la dieta que más resultados ofrece, y a otros os resultará de ayuda el sentar estas bases para sencillamente ir viendo resultados con el paso del tiempo y que podáis mantener un buen cambio de hábitos. Así que espero que os haya gustado el episodio. Hasta aquí el Café Hierros de esta semana. Y nada más, dejo como siempre los enlaces en las notas del episodio y nos escuchamos ya de nuevo en 7 días. Que paséis buen día. Chao.